La rosa más apreciada de los jardines del amor. Yo hoy soy la rosa marchita y deshojada que ha perdido su aroma y su color. Por no dejar al hombre que yo amaba, en triste noche mi hogar abandoné. Yo oí de lejos a mi madre que lloraba y mientras me alejaba sus quejas escuché. Alma, no abandones tu viejita que se queda muy solita, transida de dolor. Alma, no te vayas, nena mía, vuelve a darme la alegría que roba ese traidor. Goce del mundo, fui reina de la orgía, goce la dicha que el mundo me brindó. Pero mi belleza marchita se vio un día, ya que el ingrato y cruel me abandonó. Volví al hogar, cerradas ya las puertas, todo era triste la casa que habité. Mi madre era muerta y sola me encontré. Muy bien, Concha. ¿Qué tal, Concha? Bien. Estamos aquí de Romandela, de Carabia a Colunga, de Colunga a Carabia y hasta Llastres. Sí, pues tenéis que dar buen a rodeo. Sí, con la carretera. Por Algayu. Concha, ¿estas amigas tuyas, cómo se llaman? Pues una llámase Quinita, otra Carmen, otra Tony, otra Carmina y otra Maruja. Maruja. La bruja. Eso será broma, Maruja. ¡Hombre! ¿Qué Todo sois? se permite por la Concha. ¿Sois amigas de toda la vida? Bueno. Vecines y amigas. Vecines. Y vecines. Y compañeras de artistas. Espera, ¿y artistas? Y artistas. De todo. De la canción, del espectáculo De general. todo, de todo. Tenemos de todo. ¿Quién os dirige todo el arte que tenéis aquí ahora, Concha? Hay Los Glayos, Alejandro, el profesor. Comenzamos con él pensando que nos venía a dar unos cursos de movimiento saludable y tal. El primer día, el primer golpe, que pensamos que era el butanero, porque traía unos aros colgados del hombro y creímos que era el butanero. Luego nos empezó a dar clases de todo, hasta que nos fue inculcando en el teatro, que primero nos mandaba demostrar de alguna forma lo que queríamos decir, expresarlo. Y empezamos contando anécdotas del pueblo. Paseando por la playa la señorita Manuela, en la arena se encontró una sabrosa mazuela. Agarróla muy guapamente y llevóla pa' su casa. En cuanto llegó el mozo, faltó tiempo para enseñarla. El mozo, que no era tonto y aficionado al marisco, viola tan guapa que quiso echarle un mordisco. Y una vieja que los vio, dijo la prove mujer, también yo tengo que un centollo, y ni Dios se acuerda de él. Yo tengo un negocio en Colunga, toda la vida vivimos de la gente, del público. Mi madre tenía una tienda que era como si fuera como el Corte Inglés, pero sin escaleras. Vendíamos desde televisiones, pollo, ropa interior, botas, de todo lo vendíamos. Y luego mi padre pues vino de buzo para aquí, que era de Gijón, para hacer el muelle. Y luego fue el primero que vino en el Alsa, el chofer del Alsa, que salía a las 7 de la mañana y llegaba a las 7 de la tarde. Y venía el hombre, pues fuimos 3 hermanos y nos estudió, gracias a Dios, cogía una bicicleta y hacía recaos. Traía zapatos, traía fajas, traía penicilina, que era cuando empezaba. O sea, traía de todo por el pueblo. Y luego se dejó de lo del Alsa y fue el taxista del pueblo también. Y toda la vida vivimos de eso, de la gente del pueblo. ¿En qué trabajaste tú, Concha? Yo trabajé en alambre. Trabajé mucho, fui a la fábrica, subí patios. Fui por el mundo a vender pescado. Mucho trabajó este cuerpo. Porque las mujeres a la mar no andabais. ¿Cómo? No, y ven los hombres bastantes. Y vosotros en tierra. Y nosotros en tierra. Pero cantar siempre, ¿eh, Concha? Cantar siempre.
Con un barcal llevábamos sardines, bonito, pesugos, lo que había. Íbamos por las aldeas, cambiábamos por patates, por faves y por dinero para sacarlo de la pesca, que había que pagarlo en la rula, si no, no te daban más. Y a la fábrica, fui a la fábrica antes, primero. Pero como no había que comer, pues tuve que agarrar el barcal e ir por el mundo. Así es la vida, arrastrada como los culiebres. ¿Y bailar dónde bailabais? No bailábamos, En la no calle. sabemos bailar. En las En las fiestas. En las fiestas. En las En romerías. las romerías. En las romerías nada Y menú más. de romerías. Que empezaban Había salones a de las baile, 6 de pero la por- tarde. por- De niños sacamos Cuando los de éramos yuces jóvenes. y no queríamos bailar con ellos porque olían a moñica. Espera, ¿cómo fue eso, Concha? Sí. Venid, sacamos los de yuces Sí, a bailar. no queríamos bailar porque olían a moñica. Notabas enseguida que eran de yuces porque golían. Y otros no podríamos bailar porque traían navalla. Pegábamos aquí entre las piernas una navalla y mancábamos. Y dijimos, no bailes con ese que tiene navalla. Ay, Claro. qué mango más fino tiene la tonada ya, Vicente. ¿Dónde la traes metida? Que la Que la traes tan tienes caliente. caliente. De bailar, bailé cuando quedé viuda. Ahí sí, ahí pasélo. Y eso que tuve que operar de las dos rodillas, que traigo dos prótesis, una en cada rodilla. Pero después quedé viuda a los 80. Y después fui de vacaciones a Benidorm, fui a Torremolinos, a Tou, y bailaba y cantaba. Bailaba el gallo sube, echa su polvorete y se sacude. Bailaba de Tou. Y preguntaba, ¿cuántos años tienes? Tantos. Y no me lo creían. Tenía que enseñarles el carnet. Iba con las filles y pensaban que éramos hermanos. Ya tengo 96 años. A ella se le hizo un homenaje. 96. Y hizo el día de la última actuación tres actuaciones diferentes. Tú, El Concha. día del Despedir- homenaje. Para despedirme. Yo me crié en Lastres, éramos 9 hermanos, y yo nací cuando la guerra, y mi madre, además de cuidar los hijos, ir al río, lo demás, trabajaba, era modista, tenía que apelar con todo. Mi padre tenía una embarcación que era de vapor, que se llamaba La Piconera, hasta después ya con los tiempos que ya pudo traer otra, pero se trabajó lo suyo. Pero el humor y eso nunca faltó, porque yo mi madre la recuerdo siempre canturreando, aparte de lo que tenía, y decía una muy simpática, era: una mañana muy tempranito, yo muy contenta me fui a un bazar, un guapo mozo al despacharme, dice: señora, ¿qué va a comprar? Mire, le dije, comprar quisiera un muñequito para jugar, yo mismo le serviría. Jesús, qué cosas hay que escuchar. La que canta allí es Carmen, ¿no? Sí, Carmen canta. Y es la estrella de la canción. La de la estrella de canción. la canción. ¿Qué cantes, Carmen? Lo que cuadre. Lo que mandéis. Hago lo que la quinita, ¿eh? ¿Eh? Lo que no sé, invéntolo. No, que esta canta muy bien. Pues que cante, Carmen. Que cante, Cante, Carmen, Carmen. que es la que canta bien. Venga. A la entona, venga. A ver lo que sale. Si hay gallo, ya tenéis cena. Soy de costa marinera y la mar es mi destino. Sobre una barca pesquera voy forjando mis caminos. Y al despuntar la faena sobre los barcos pesqueros, contemplando las estrellas, descansan los marineros. Al regresar a tierra los pescadores, saluden a las niñas con sed de amores, y con leñes y vino quiten la pena y olviden el cansancio de la faena.
Pescadores asturianos, que al mar dedicáis la vida, cantando para vosotros, nunca sentiré fatiga.